Por otra parte, diluye la responsabilidad federal y deja al arbitrio de cada estado el diseño, la operación y los criterios de protección para los periodistas. Y modifica el criterio original relativo a que los delitos contra la libertad de expresión no son de fuero federal, sino de fuero común. Aquí cabe hacer un paréntesis para explicar un detalle. Los delitos contra la libertad de expresión debieran ser investigados exclusivamente por el fuero federal en razón de lo siguiente. El artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y dice textualmente: en los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los órganos jurisdiccionales federales tendrán asimismo competencia para juzgarlos. Los casos en los que debe intervenir el Ministerio Público Federal son la existencia de indicios de participación de algún servidor público de los órdenes estatal o municipal en los delitos, que se trate de delitos graves como el caso del homicidio, que la vida o integridad física de la víctima o el ofendido se encuentre en riesgo real, que lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, que los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta, que en la entidad federativa existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta. Quizá el caso aquí más visible sería Veracruz por la cantidad de delitos que se han cometido contra la libertad de expresión, que el delito trascienda al ámbito de una o más entidades federativas, o que por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El mecanismo de protección tiene como objetivo, desde luego, la protección de los periodistas o los defensores de derechos humanos, pero también implica la protección de su cónyuge, de su concubina o concubino, de sus ascendientes, descendientes, de las personas que dependan de él, así como de aquellas que eventualmente participen en las mismas actividades del grupo, organización o movimiento social. Protege además los bienes de la persona, del grupo, de la organización y las demás personas que se determine en la evaluación del riesgo. Es decir, estamos hablando de un criterio previo que se va a llevar más o menos 10 días, lo veremos un poco más adelante, que habla justamente de cuándo resulta aplicable esta protección. Hay dos momentos. Un caso extraordinario tendría que resolverse en las 3 primeras horas después de que existen indicios de la agresión. Y el caso ordinario, que va a pasar justamente por esta evaluación de riesgos de la que hablamos y que se puede llevar hasta 10 días. Al principio señalamos que existen medidas urgentes de protección y estas medidas urgentes de protección incluyen la evacuación, la reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles y las demás que se requieran para salvaguardar la vida y la integridad y la libertad de los beneficiarios. Están también las medidas de protección, que incluyen entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces y otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados y otras que se requieran. Y finalmente están las medidas preventivas, que incluyen instructivos, manuales, cursos de autoprotección, tanto individuales como colectivos, acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas y las demás que se requieran. Sin embargo, como sabemos, este mecanismo o los mecanismos, incluyendo los propios mecanismos de los estados, han dado muy pocos resultados. La razón fundamental es que los propios estados se niegan a que el ámbito federal atraiga la investigación de los delitos vinculados con la libertad de expresión, por una parte, y por otro lado,
que siempre están buscando la manera de criminalizar la actividad de los periodistas o de vincularlas con otros delitos que no tengan relación directa con la libertad de expresión. Creo que esto es lo más importante.